Ley que regula el proceso contencioso administrativo, ley número 27584. Podcast de la Universidad César Vallejo. Introducción. Esta ley establece el marco legal para el proceso contencioso administrativo en nuestro país. Consta de 7 capítulos, 49 artículos y varias disposiciones complementarias. La ley tiene como objetivo regular los procedimientos y facultades del órgano jurisdiccional en este tipo de procesos, así como definir la legitimidad de las partes involucradas. Artículo 1. Finalidad. La acción contencioso-administrativa, conforme al artículo 148 de la Constitución Política, tiene como objetivo el control jurídico ejercido por el Poder Judicial sobre las actuaciones de la administración pública que están sujetos al derecho administrativo. Además, busca garantizar la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados. Ejemplo: si una persona considera que una decisión tomada por una entidad pública vulnera sus derechos, puede iniciar una acción contencioso-administrativa para que el Poder Judicial revise y controle la legalidad de dicha decisión. Para los efectos de esta ley, la acción contencioso-administrativa se denominará proceso contencioso-administrativo. Artículo 2. Principios. El proceso contencioso-administrativo se rige por los siguientes principios. Principio de integración. Principio de favorecimiento del proceso. Principio de igualdad procesal y principio de suplencia de oficio. Además de los principios generales del derecho procesal, y en casos de compatibilidad, también se aplican supletoriamente los principios del derecho procesal civil. Principio de igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deben ser tratadas con igualdad, sin importar si son entidades públicas o administrados. Ejemplo: en un litigio entre un ciudadano y una entidad gubernamental, ambos deben recibir un trato equitativo por parte del juez, sin preferencias ni discriminaciones hacia ninguna de las partes. Principio de igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deben ser tratadas con igualdad, sin importar si son entidades públicas o administrados. Ejemplo: en un litigio entre un ciudadano y una entidad gubernamental, ambos deben recibir un trato equitativo por parte del juez, sin preferencias ni discriminaciones hacia ninguna de las partes. Principio de igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deben ser tratadas con igualdad, sin importar si son entidades públicas o administrados. Ejemplo: en un litigio entre un ciudadano y una entidad gubernamental, ambos deben recibir un trato equitativo por parte del juez, sin preferencias ni discriminaciones hacia ninguna de las partes. Principio de favorecimiento del proceso. El juez no puede rechazar de plano una demanda debido a la falta de claridad en el marco legal sobre el agotamiento de la vía previa. Si existe alguna duda razonable sobre la procedencia de la demanda, el juez debe optar por darle el trámite correspondiente. Ejemplo: si un ciudadano presenta una demanda contencioso-administrativa, pero el marco legal no es claro sobre si se han agotado todas las vías previas, el juez debe permitir que la demanda proceda y no rechazarla automáticamente. Principio de suplencia de oficio. El juez debe corregir de oficio las deficiencias formales de las partes, y en los casos donde esto no sea posible, deberá ordenar que las partes subsanen dichas deficiencias
en un plazo razonable. Ejemplo, si una demanda contencioso administrativa presenta errores formales, como la falta de ciertos documentos, el juez puede corregir estos errores o pedir a las partes que los subsanen dentro de un tiempo determinado, en lugar de rechazar la demanda por completo. Estos principios aseguran que el proceso contencioso administrativo sea justo, accesible y eficiente, permitiendo de esta manera a los administrados defender sus derechos frente a la administración pública. Artículo 9. Facultades del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional en el proceso contencioso administrativo tiene las siguientes facultades. El control difuso. Según los artículos 51 y 158 de la Constitución Política del Perú, el proceso contencioso administrativo es procedente incluso cuando la actuación impugnada se basa en la aplicación de una norma que transgrede el ordenamiento jurídico. En tal caso, la inaplicación de esta norma se apreciará en el mismo proceso. Ejemplo, si un ciudadano impugna una multa impuesta por una norma municipal que contradice una ley nacional, el juez debe declarar inaplicable la norma municipal en este caso específico, garantizando así que prevalezca el orden jurídico superior. Motivación en serie. Las resoluciones judiciales deben estar adecuadamente motivadas. En casos análogos que requieran una motivación idéntica, se pueden usar métodos de producción en serie, siempre y cuando no lesionen las garantías del debido proceso, considerando cada resolución como un acto independiente. Ejemplo, si varios ciudadanos presentan demandas similares contra una misma ordenanza municipal, el juez puede utilizar una motivación similar para todas las resoluciones, pero siempre asegurando que cada caso sea tratado como un acto independiente y garantizando el debido proceso para cada demandante. Artículo 10. Competencia territorial. Para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia, la competencia del juez se establecerá en los siguientes supuestos: a elección del demandante, el lugar del domicilio del demandado, el lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el lugar donde se dio el silencio administrativo. Ejemplo, si un ciudadano en Lima impugna una decisión administrativa tomada en Arequipa, puede elegir presentar la demanda en Lima, que es el domicilio del demandado, en Arequipa, lugar de la actuación, o en el lugar donde se dio el silencio administrativo. Artículo 11. Competencia funcional. Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo en primera y segunda instancia el juez especializado y la sala especializada en lo contencioso administrativo. Para actuaciones de entidades como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, la Superintendencia Nacional de Salud, es competente en primera instancia la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior y en apelación la Sala Civil de la Corte Suprema, y como recurso extraordinario en casación la Sala Constitucional y Social. Las medidas cautelares son conocidas por la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior. En lugares sin jueces o salas especializadas es competente el juez civil o el juez mixto. Ejemplo, si una entidad financiera en Lima desea impugnar una resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debe presentar la demanda ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima. Artículo 12. Remisión de oficio. Si se interpone una demanda contra actuaciones mencionadas en el artículo 4 y el juez o la sala se considera incompetente, estos deben remitir de oficio los actuados al órgano jurisdiccional competente, bajo sanción de nulidad de lo actuado por el juez o la sala incompetente. Tiene legitimidad activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada. Las entidades públicas también pueden impugnar actuaciones administrativas que declaren derechos subjetivos. Ejemplo, si una demanda contra una resolución de una municipalidad es presentada ante un juez civil que se considere incompetente,
Este debe remitir el caso al juez especializado competente para evitar la nulidad de sus actuaciones. Artículo 13. Legitimidad para obrar activa. Tiene legitimidad para obrar activa la persona o entidad que afirme ser titular de un derecho o interés protegido por la ley que haya sido o esté siendo vulnerado por una actuación administrativa específica. Ejemplo, el caso de un ciudadano que posee una licencia de construcción y observa que la municipalidad ha tenido una resolución que limita ilegalmente su derecho a construir, puede iniciar un proceso legal para impugnar dicha resolución, argumentando que su derecho está siendo vulnerado. En el caso de una empresa, podemos decir que una empresa que ha obtenido una concesión minera y enfrenta una decisión administrativa que revoca esta concesión sin justificación legal, puede demandar activamente para proteger su derecho afectado. Artículo 14. Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos. Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y cualquier persona natural o jurídica. Ejemplo, si una resolución administrativa pone en peligro el medio ambiente de una comunidad, el Defensor del Pueblo puede iniciar un proceso contencioso administrativo para proteger ese interés difuso. Artículo 15. Legitimidad para obrar pasiva. La demanda contencioso administrativa se dirige contra 1. La entidad administrativa que expidió el acto o la declaración administrativa impugnada en la última instancia. 2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. 3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños discutidos en el proceso. 4. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral. 5. El particular titular de los derechos declarados por el acto, cuya nulidad pretende la entidad administrativa en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13. 6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se derivan derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13. Y 7. Personas jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas por concesión, delegación o autorización del Estado. Ejemplo, si un ciudadano impugna una licencia otorgada por una municipalidad a una empresa, la demanda se dirige tanto contra la municipalidad como contra la empresa beneficiada. Artículo 16. Representación y defensa de las entidades administrativas. Inciso 16.1. La representación y defensa de las entidades administrativas corresponde a la Procuraduría Pública competente o, cuando la norma lo indique, al representante judicial de la entidad debidamente autorizado. Inciso 16.2. El representante judicial de las entidades administrativas debe, dentro del término para contestar la demanda, informar al titular de la entidad sobre la legalidad del acto impugnado y recomendar las acciones necesarias si considera procedente la pretensión. Ejemplo, si una entidad gubernamental es demandada, su procurador público debe evaluar la demanda y aconsejar al titular de la entidad sobre la legalidad del acto cuestionado y las posibles acciones a seguir. Y un agradecimiento muy especial para el doctor Mirko André Maldonado Meléndez, a los estudiantes Ágreda Alba, Andrea Elizabeth, Díaz García, María Jesús, Otiniano Terán, Cristian Andrés, Sánchez Cárdenas, José Fernando, Sarmiento Paz, Edwin Gonzalo y Solís Segura, Jack Rodolfo. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.